El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Demonios. La figura de Satán y sus demonios parece haber aterrorizado a la humanidad desde siempre. Sin embargo, el concepto de demonio tiene un origen no tan remoto, rastreándose básicamente al Nuevo Testamento. Homero, ya en la Ilíada, hablaba de los daimones. Los daimones los utilizaba como sinónimo de teos o de Dios, ¿no? Ya Sócrates ya hablaba que había daimones buenos y malos, y ya Genócrates, un discípulo de Platón, ya dividió el cosmos justamente en daimones fastos y daimones nefastos. San Agustín de Hipona, o San Agustín, explicó que justamente la superstición, la magia, la adivinación, el maleficio, la hechicería, era algo que realmente producía resultados. Pero producía resultados porque los demonios estaban detrás de esos. Y esto era algo malo a la vista de Dios. Satanismo. ¿Cuáles son los orígenes del satanismo? El satanismo en realidad no es un producto nuevo. Si rastreamos sus orígenes, podríamos pensar que surge hacia el 1400 a través de determinados grupos, incluso clericales, que se quieren oponer a la Iglesia, a la corrupción que en ese momento se estaba produciendo en los altos niveles de la Iglesia católica. Se quieren rebelar contra la sujeción de la Iglesia. El significado semántico de Satán es el de adversario, opositor, acusador. La palabra inglesa devil, que significa diablo, que viene del hindú devi, que significa Dios. Satán representa entonces la oposición a todas las religiones que sirven para frustrar y condenar al hombre por sus instintos naturales. A mí me parece que el mal tiene algo de rebelión. Por eso pienso que en estos momentos los grupos satánicos están viendo esta positividad o esta relectura en tener en cuenta los deseos primarios, en poder acercarse a lo que se catalogó como oscuro, y no necesariamente para cultivarlo y que siga siendo más oscuro, sino que me parece que la única forma que tenemos de poner luz a la oscuridad es precisamente aceptándola. Este movimiento de satanismo, de adoración a Satán, de misas negras, de el reverso de lo que sean los rituales del catolicismo tradicional, vuelve a llenarse de una nueva energía hacia fines de la década del 50, principio de la década del 60, en la figura de Anton LaVey. LaVey nació en Chicago el 11 de abril de 1930. Impulsado por un discípulo de Aleister Crowley, Kenneth Anger, LaVey fundó The Church of Satan el 30 de abril en 1966. Anton LaVey es una figura muy controversial. Tiene siendo una gran atracción por todo lo que es el show business, por un lado, y empieza a interesarse por la magia, empieza a interesarse también por la magia ceremonial, por la magia sexual, y empieza a estudiar la figura de Satán, y encuentra en la figura justamente de Satán una forma también de oponerse a lo establecido. Recordemos que la década del 60 es una década también de gran cambio. Entonces, en este movimiento de cuestionamiento a lo establecido, se empieza a instaurar también el satanismo como una forma de oposición. LaVey termina fundando la Church of Satan, la iglesia de Satán, y empieza a establecer todo un sistema clerical, todo un sistema de organización
muy similar a lo que podría ser la iglesia tradicional. Etapas de un ritual. Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Cierre del ritual. Apertura del círculo. Una vez finalizada la etapa de ejecución del acto mágico, se deberá proceder a cerrar el ritual. Comenzaremos agradeciendo a la fuerza divina su asistencia y el haber acudido en nuestro auxilio, solicitándole que se retire de nuestro espacio sagrado. Debemos luego borrar el círculo de poder utilizando la misma herramienta con que lo trazamos. Visualicemos el cierre de la apertura de las puertas del otro mundo, sellando el corte del plano astral efectuado previamente. Si elegimos invocar previamente a los guardianes, deberemos agradecerles su presencia y protección de la misma manera que lo hicimos con la fuerza divina, solicitándoles que se retiren del espacio sagrado. Es conveniente dedicar unos minutos a meditar, visualizando a las entidades retirándose y las energías mágicas disipándose. Esta etapa tiene como objetivo permitirnos reintegrarnos a nuestra existencia cotidiana fuera de modo de pensamiento mágico. Magia. El significado de los colores de las velas. Plateada. Incrementa el autorrespeto. Nos libera de la desesperación y la autocompasión. Remueve la negatividad y estimula la estabilidad. Representa a la luna. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Contrariamente a lo que se piensa, el satanismo no implica una adoración a Satán. Es considerada una filosofía de vida cuyos fundamentos se basan en el cuestionamiento de cualquier tipo de preconcepto en un nivel tanto espiritual como social. La descripción más simplificada de la creencia satanista es indulgencia en lugar de abstinencia. El satanismo alienta a sus seguidores a entregarse con sus deseos naturales. Solo con esto se podrá ser una persona completamente satisfecha y sin frustraciones que puedan dañarte a ti y a quienes te rodean. Cuando alguien cree que negando sus deseos naturales puede evitar la mediocridad, está muy equivocado, puesto que así está alimentando esa compulsión por una necesidad reprimida. Otra figura importante dentro del satanismo es la figura de Michael Aquino, que en un principio había sido ordenado en la Church of Satan, pero después junto con su mujer Lilith organiza otro movimiento que denomina el Templo de Set. ¿Cuál es la diferencia entre la Church of Satan y el Templo de Set? Bueno, que Aquino no quiere ir un paso más allá de LaVey. A LaVey lo ve simplemente como alguien que se sostiene en la imagen cristiana de Satán, en este Satán opuesto a Cristo, Satán opuesto a Dios, y le parece que en realidad es una imagen muy pobre. Aquino se centra más que nada en la figura de Set, el dios del caos egipcio, y empieza a centrarse en la figura de Satán más desde el punto de vista del luciferianismo. Esto es, ya no a Satán como la figura oscura de los cuernos y la colita de dragón o lo que fuere,
sino más a la figura de justamente Lucifer, el ángel caído. Lucifer como aquel que no se resignó a ser mandoneado, no se resignó a que quede el hombre por sobre los ángeles y que quiso luchar por cierta iluminación. A mí la figura de Lucifer es una figura que me resulta, como todos los ángeles caídos, interesante. Yo sé que muchas veces se lo ha tildado de soberbios, etcétera, etcétera, pero me parece que son ángeles son ángeles viriles. Yo no sé si son ángeles caídos. Me parece en ese sentido que Luzbel es un ángel viril que no quiso un sometimiento a un Dios Padre. Y en ese sentido la rebelión hacia el patriarcado a mí siempre me parece interesante y positiva. Dragon Rouge. En la actualidad, una de las escuelas mágico-herméticas más misteriosas y complejas es la Orden del Dragón Rojo o Dragon Rouge. El Dragon Rouge es una orden esotérica muy joven, cuyos grupos de práctica se expanden hoy por todo el mundo. Es una escuela que tiene un camino iniciático, plantea un camino iniciático oscuro, digamos, o sea, plantea un camino iniciático basado en lo que se llama el Sendero de la Izquierda. El Sendero de la Izquierda plantea un camino de desarrollo, claramente de desarrollo espiritual, de desarrollo integral del ser humano, por un camino diferente a lo que desde este punto de vista se le llama el Sendero de la Derecha. El Sendero de la Derecha sería lo que plantean las religiones en general y un montón de sistemas iniciáticos que buscan la metáfora de la luz, siempre buscan la ascensión, ¿sí? El ser humano está abajo del nivel óptimo, del nivel divino, del nivel más elevado espiritualmente y tiene que ascender y sale de la oscuridad y va hacia la luz. En el Sendero de la Izquierda la metáfora del camino iniciático es opuesta. La idea es un camino descendente. Una de las metáforas principales que se usan es la del descenso al inframundo. Es un tema que tiene conexiones mitológicas también, ¿no es cierto? Muchas mitologías tienen que ver con la iniciación como la bajada al inframundo. En lugar de la metáfora de la luz, utiliza fundamentalmente la metáfora de la oscuridad, pero no en el sentido de relamerse en la oscuridad, porque la oscuridad se utiliza como una metáfora de las partes de uno mismo que uno desconoce. Se toma muchísimo desde ya del trabajo junguiano sobre la sombra, o sea, la idea es, hay enormes niveles de nuestro ser que son totalmente desconocidos para nosotros, más allá del mero funcionamiento psicológico, hay cositas que desconocemos. La sombra es una cosa que tiene una energía terrible, tiene una carga energética, no es tan ligero como se plantea y requiere una dedicación, requiere un compromiso, requiere una contención. Entonces la idea del proceso es introducirse en esas partes, enfrentarlas mediante todo el proceso y mediante prácticas, introducirse en enfrentar esta sombra propia, y la idea es que mediante esto el ser humano va reconociendo toda su verdadera potencialidad, y la idea básica del sistema iniciático es, metafóricamente o de alguna manera, transformarse en una divinidad. Según el planteo de la orden, quiere decir que el ser humano deje de ser una creación condicionada por todas las reglas físicas, espaciotemporales, sociales, de una creación más, a ser el creador de alguna manera de su propio destino y el creador de su entorno. Simbología y técnica del dragón rojo. El símbolo principal de Dragon Rouge es el dragón rojo. El dragón rojo que representa la fuerza primigenia, la fuerza latente que es despertada a través de distintas prácticas. Se utilizan prácticas de invocación de la fuerza draconiana, se utilizan prácticas de meditación kundalínica, de concentración sobre la fuerza vital y sobre la ascensión espiralada de la fuerza vital y sobre el uso de esta fuerza para despertar capacidades más allá de lo normal en la persona. Se trabaja con capacidades también como el tema de proyección astral, el tema de sueño lúcido. Esto se utiliza mucho para confrontar el tema de la oscuridad y realmente lo que uno confronta en estos estados son experiencias sumamente diferentes a una experiencia similar trabajada desde el otro lado de alguna manera. Se experimentan
vivencias de una energía muy fuerte, muy densa, muy cargada. Y lo que uno experimenta son confrontaciones con los propios temores, confrontaciones con la propia sombra de uno, pero en el sentido más literal. La idea es que uno desarrolle la capacidad de mantener la conciencia en el sueño o en una proyección astral y ir teniendo una relación más consciente y más directa con esta sombra. Creo que lo que hay del otro lado de la sombra no es otra cosa que poder. Es la capacidad de ir más allá de los límites ordinarios. Magia. Magia. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Canela. Masculina, asociada con el Sol y el planeta Mercurio, y a los elementos fuego y aire. Partes utilizadas: corteza y aceite esencial. Usos: proyección astral, éxito en los negocios, creatividad, adivinación, justicia, conocimiento, amor, deseo sexual. Los egipcios la utilizaban para embalsamar y para ungir a sus muertos. El Dragon Rouge nace en 1989 en Suecia, liderada por Thomas Carlson y un grupo de magos jóvenes. ¿En qué basa el Dragon Rouge sus enseñanzas? Las 4 líneas básicas de tradición que de alguna manera toma Dragon Rouge en su marco iniciático son, en primer lugar, la cábala clifótica, que básicamente toma el planteo de la cábala. La cábala es una filosofía, un planteo místico, filosófico, religioso. Lo que ocurre es que la cábala plantea que habría una estructura del universo que tiene una contracara, que así como la cábala tradicional sostiene que los niveles hacia la divinidad se llaman sefirot, que son las esferas, ¿no es cierto?, cada vez más sutiles, la contracara son los clifot, que serían las esferas oscuras de alguna manera. Desde la visión tradicionalmente aceptada y tradicionalmente considerada, la idea es que estas esferas oscuras serían malas, serían energía desequilibrada, la contracara del equilibrio que representan las sefirot. Una tradición paralela de la cábala tiene una visión diferente, que es la tradición clifótica, que en realidad estos serían escalas del desarrollo espiritual en el sentido complementario, en el sentido del sendero de la izquierda, en el sentido de penetrar en la propia oscuridad de alguna manera, ¿sí? La oscuridad en el sentido de aquello que no es conocido, de aquello que va más allá de lo que nuestra conciencia reconoce sobre el ser humano, y ir profundizándose en energías, en procesos y en una serie de cuestiones que están por afuera. Otro de los elementos es la runosofía odínica. La tradición nórdica plantea que hay una serie de fuerzas cósmicas universales, que sería el sentido de la palabra runa. La palabra runa originalmente quiere decir secreto, misterio, poder, y se toma la tradición principalmente por el lado de la figura odínica. La figura odínica es una figura, es el personaje que recibe las runas en un descenso de alguna manera. O sea, Odín mitológicamente se cuelga del árbol Yggdrasil y recibe en un tiempo que está colgado, recibe la iniciación en estos misterios, en estas fuerzas secretas del universo. Pero es un enfoque bastante oscuro en el que se habla también de un descenso iniciático, ¿no es cierto? Bueno, se toma esta idea.
Otro elemento que se toma es lo que se llama el Tantra Vamakara, que es el sendero izquierdo, el camino de la izquierda del Tantra. El Tantra tiene que ver en líneas muy generales, pues es un campo muy amplio, con el trabajo con la energía latente, que está en la base de la columna, se dice en el ser humano, está en el chakra base, está atrapada, y se trabaja con la liberación de esta energía, la energía kundalini, la energía vital, la energía creativa, está dormida, se trabaja con el despertar de esto. Pero no en el sentido del tantra tradicional, ordinario, de buscar una unión mística en la cual en un momento kundalini se funde con el chakra superior y de alguna manera la persona entra en un estado de samadhi, de experiencia mística, sino que acá lo que se busca es que esa energía suba, vaya activando los centros psíquicos con las consiguientes experiencias que la persona va atravesando en este momento, en estos procesos, y que en realidad la energía prosiga de alguna manera. Se plantea que en realidad hay chakras ocultos más allá del Sahasrara, del chakra superior, se plantea que hay niveles más allá de eso, y se plantea la continuación, no el fundirse en la divinidad, sino el asumir el nivel divino del ser humano, hacerse dueño de él y volverse, en este sentido, un creador, ¿no? Asumir esta fuerza vital, que es lo que representa, por otra parte, el dragón rojo, el símbolo principal de la orden, representa de alguna manera la energía latente en todo. El último elemento sería lo que se llamaría la alquimia tifoniana. La alquimia es un arte que tiene que ver con, de alguna manera, el ennoblecimiento, el refinamiento, el potenciamiento de la fuerza o la energía hasta la perfección. La metáfora simbólica es la de la piedra bruta, la del carbono, la materia prima, que es refinada mediante el trabajo, mediante el calor, hacia el logro de un material. Esta es la idea material de la alquimia, es el logro de un material, la famosa piedra filosofal y demás ideas relacionadas, que otorgaría simbólicamente la capacidad de transformar cualquier cosa en oro, y desde una lectura más esotérica tal vez la idea de la inmortalidad, la idea del desarrollo de la conciencia a un nivel más allá de lo normal. Esta idea del desarrollo de la inmortalidad está presente en el sistema iniciático, está presente el desarrollo de la conciencia hasta un nivel en el que el ser humano no se identifica exclusivamente con, como decía antes, con las restricciones materiales, con su cuerpo, sino que lo trasciende. En la visión de Dragon Rouge, en vez de la piedra filosofal, se habla de transformar el carbón, la piedra bruta, en el diamante negro, que es el símbolo como de la perfección, que bueno, se le da el nombre Ada Mater en latín, o AA. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero y la magia va con ella.